Estamos en una crisis. Prácticamente nadie lo llama así, pero estamos en una crisis. La verdad no deja de ser verdad por el hecho de no nombrarla, y la verdad es esa. Estamos en una crisis económica para muchos ciudadanos de a pie, no para otros, pero para muchos sí. Estamos en una crisis alimentaria para algunos, en una crisis migratoria para muchos. La ciencia está en crisis porque está siendo atacada y los avances y resultados empíricos muchas veces son silenciados si no siguen una línea y no avalan el relato oficial. Estamos en una crisis moral profunda, y todo este gran entramado de ingeniería social hace que poco a poco nuestro mundo se tambalee, se mueva. Los cimientos de la sociedad que creíamos que eran tan firmes y tan seguros y tan sólidos, tiemblan, al final tiemblan. Y desde hace pocos años para aquí, no sé si os dais cuenta, pero el tiempo, los acontecimientos, todo lo que va ocurriendo pasa muy rápido. Antes tenía cierta cadencia, ¿no? Iba cierto ritmo, pero ahora ya no. Ahora es una cosa detrás de otra. No te da tiempo a asimilar lo que acaba de pasar para que te venga otra encima y no tienes tiempo. Los acontecimientos van cada vez más rápido y mucho más rápido que nunca. Y eso hace que nuestros valores, nuestra sociedad, nosotros mismos nos tambaleemos, temblemos ante estas situaciones. Y bueno, es normal, estamos en el mundo, formamos parte de la sociedad y es normal que lo que ocurre a la sociedad a nosotros nos ocurre porque formamos parte de ella, ¿no? En la Biblia tenemos varios acontecimientos, uno de ellos que vamos a ver ahora. Tenemos un salmo que recoge, habla o reacciona más bien a un hecho histórico. Un salmo que reacciona a algo que ocurrió en su momento y que hacía que la sociedad en ese momento tambaleara, se moviera, porque era cuestión de vida o muerte. Tenemos el Salmo 46. El Salmo 46 es uno de estos salmos que nos ayudan en momentos de crisis. Pero vamos a ver cómo nos ayuda este salmo en los momentos que estamos atravesando. Porque ya digo, nadie nos habla de crisis, sin embargo estamos sumidos en crisis. Dice el Salmo 46, para el director del coro, Salmo de los hijos de Coré, compuesto para Alamot, cántico, es decir, es una canción, estamos ante un cántico. Dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares. Aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hasta aquí tenemos una estrofa de esta canción. La siguiente estrofa comienza: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Y aquí termina la segunda estrofa. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones y exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob.
hasta aquí. Vamos a orar. Nuestro Padre, gracias por esta mañana, gracias por poder abrir tu palabra, Señor, gracias por dejárnosla para que podamos meditar en ella y porque es un alivio poder contar con ella, Señor. Te pido que nos bendigas esta mañana, Señor, que nos des oídos atentos y sensibles a tu voz. Y, Señor, prepara nuestros corazones para tu palabra y para poder alabarte. Ayúdanos, Señor, en nuestra adoración a ti. Te damos gracias y te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, este salmo probablemente fue escrito haciendo referencia al asedio de la ciudad de Jerusalén por parte del ejército asirio, siendo rey de Asiria Senaquerib. Aquí esto lo tenemos en 2 de Reyes 19, ahí podéis ver parte de la historia. Y repentinamente, en una noche, Dios acabó con 185.000 asirios. Tenían sitiada la ciudad de Jerusalén, siendo Ezequías el rey, y la verdad es que era una situación complicada, muy compleja. Era una situación de vida o muerte. Militarmente estaban acabados, no había posibilidad de salvación. El ejército asirio había derrotado varias ciudades ya, y estaban a punto de entrar en Jerusalén y lo iban a hacer. Lo iban a hacer. Y el rey se puso delante de Dios y puso toda la situación delante de Dios. Dijo, mira, esto es lo que tengo, no puedo hacerlo, haz lo que quieras. Nos ponemos en tus manos. Y entonces Dios actuó. Dice 2 de Reyes 19 que el ángel del Señor bajó y durante la noche aniquiló, derrotó, se deshizo de 185.000 soldados asirios. Y se tuvieron que volver por donde vinieron. Y el final de Senaquerib fue un final terrible, porque sus propios hijos lo mataron. Y lo cierto es que, viendo todo lo que Dios había hecho, se compone este salmo. Teniendo esto como contexto, esta situación, terrible situación del pueblo de Israel, una situación en la que se veían acabados, derrotados, en la que no tenían más salida que rendirse ante Senaquerib y esperar la misericordia del rey, si es que la tenía. Vieron cómo Dios libró al pueblo de una manera increíble. Y entonces tenemos este salmo que empieza de esta manera. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Alguna vez has pasado por una crisis? Seguro, un montón. Crisis personales. Puede que estés pasando por alguna en este momento. Y la mayoría de nosotros, si hemos vivido lo suficiente y podemos mirar atrás en algún momento, hemos tenido problemas, angustia, tribulaciones, situaciones complicadas. Podríamos decir que sentimos como si el mismo suelo temblara bajo nuestros pies en esos momentos y que todo se tambaleaba, todo se derrumbaba en ese momento, como si nuestro mundo estuviera al revés, se diera la vuelta y todo empezara a caer y que no hubiera solución. Y cuando describimos estas situaciones siempre buscamos un lenguaje catastrófico, ¿no? Cosas como que se me vino el mundo encima o expresiones así, ¿no? Cosas de esta, intentamos describirlo de esta manera. Y ponemos palabras e imágenes concretas para describir lo que pasa en nuestro alrededor o en nuestro interior también, ¿no?
Las crisis aumentan nuestra ansiedad. Siempre sentimos ansiedad, sentimos frustración. Y lo que tenemos en este salmo es una gran crisis, una cuestión de vida o muerte. Y es ese hecho lo que hace que este texto sea relevante para nosotros hoy, la situación en la que estamos nosotros. En nuestra situación, porque sea como sea la crisis que estemos atravesando, sea la que sea, lo que nos dice este salmo es bueno para nuestras almas. Así que vamos a verlo. El Salmo 46 presenta dos amenazas. La primera son las naciones hostiles amenazando a Jerusalén. Perdón, el versículo 6 dice que las naciones se enfurecen, los reinos tambalean. Y luego el versículo 9 nos habla sobre la guerra, sobre los arcos, sobre las lanzas, los carros. Aquí seguramente se hace referencia a carros para construir el asedio a la ciudad. Y la segunda amenaza es la propia naturaleza, la tierra, las montañas, ¿no? Y es curioso porque las montañas y la tierra las solemos asociar a imágenes de estabilidad. Son imágenes estables. Y sin embargo aquí no es así. Aquí los versículos 2 y 3 mencionan que la tierra se desmorona, las montañas se caen en el corazón del mar. Sus aguas rugen, se agitan. Las montañas tiemblan ante el rugido del mar, también nos dice. La tierra y las montañas, que son elementos para nosotros estables y seguras, están siendo destruidas por el mar, un mar furioso, inestable, un mar peligroso. Es la imagen de un gran desastre natural. No hace tantos años vivíamos el volcán de La Palma, ¿no? Todos lo seguíamos por televisión, cómo iba llegando la lava, iba destruyéndolo todo a su paso, y otros volcanes muchísimo más virulentos que el de La Palma, los hemos visto, ¿verdad? Pero es en medio de esta crisis, de este caos particular, estas amenazas de vida y de muerte para la ciudad de Jerusalén, que nos dice el versículo 2, sorprendentemente, no tendremos miedo. No tendremos miedo. Así es como Dios nos quiere ayudar esta mañana con este salmo. Reemplazar el miedo con confianza. Proporcionarnos un lugar estable sobre el que poder pisar durante nuestra crisis. Porque es lo que buscamos, ¿no? Cuando tenemos un momento de ansiedad, de crisis, que todo se nos mueve, todo se tambalea, buscamos un lugar estable, algo de estabilidad donde poder ponernos. En el Salmo 46 se nos dice que ante los problemas, nuestro primer recurso es Dios. Así es como comienza el Salmo. Esa es la primera palabra de este Salmo. Elohim, el poderoso, el fuerte, el todopoderoso. A Él nos dirigimos en primer lugar. Pero nuestro primer instinto no es este. Nuestro primer instinto como seres humanos es buscar por nosotros mismos la solución, pero tú no eres tu mejor refugio. Tú no eres tu mejor refugio. Dios es el Elohim, el fuerte, no tú. Así que nos dice todo, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestra ayuda en momentos de angustia. Si nos damos cuenta, todo el Salmo está dirigido por un nombre, el nombre de Dios. Tanto como Elohim, como con Yahvé. Versículo 4, la ciudad de Dios. Versículo 5, Dios está en medio de ella. Dios la socorrerá. Versículos 7 y 11, el Dios de Jacob. Utiliza también en versículos 7, 8 y 11 el nombre de Yahvé. Versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios está en medio de este salmo. Cuando pasamos por dificultades, algunas de nuestras reacciones son planificar. Hago una temporalización de mis tiempos. Lo planifico todo. Veo distintos escenarios posibles.
nos entran las prisas, por lo tanto después me frustro, me enfurezco, ¿no? Solemos hacer este tipo de cosas, ¿no? Y sin embargo este salmo nos dice justo lo contrario: estad quietos, someteos a Dios. Pero no solo eso, conoced a Dios, reconoced a Dios, conocedlo, sabed de primera mano que Él es Dios. La ciudad de Jerusalén estaba perdida, los asirios eran mucho más en número, no tenían escapatoria, no podían salir, y sin embargo Dios los libró en una sola noche, en un momento. Y si Dios puede manejar algo así, como esa situación que manejó en Jerusalén, la destrucción y la aniquilación de una ciudad y de un pueblo, de una nación, podrá manejar lo que nos pase a nosotros, ¿no? Sí podrá hacerlo. Y además que es un Dios, aparte de fuerte, es un Dios que está siempre disponible. Es un Dios que acude a nosotros, nos dice, nuestro pronto auxilio, una ayuda segura, siempre disponible, siempre con cobertura, en toda circunstancia. No pierde la conexión, no tiene problemas técnicos como nosotros. Con Dios no ocurre esto, no ocurre absolutamente nunca. Pero un aspecto importante de este salmo es cómo nos presenta a Dios. Nos presenta a Dios de una manera en la que en nuestros corazones desaparezca el miedo. Nos presenta a Dios como una opción de paz real a través del conocimiento, de conocerlo, a través de una relación íntima con Él. Y en este tipo de aspecto, en esta visión que nos presenta el Salmo, hay tres aspectos. Una de las características del Salmo 46 es que Dios es fuerte. Dios es infinitamente fuerte. Es más, Dios es eternamente fuerte. Es lo que nos comunica es: nuestro Dios es fuerte, con una fuerza infinita, con una fuerza eterna. Y cuando reflexionamos sobre esa característica de Dios, nuestros miedos van dejando paso a la confianza basada en recordar quién es Él, basada en nuestro conocimiento, porque tenemos una relación con Él, por lo tanto sabemos quién es y por lo tanto lo reconocemos. A Martín Lutero le encantaba este salmo. De hecho, lo tomó como inspiración para su himno de batalla de la Reforma. El Castillo fuerte es nuestro Dios. ¿No os acordáis? Está en el himnario. Ante los desastres que pueda haber y los enemigos que le acechan, el pueblo de Dios tiene un gran poder a su lado, tiene un gran poder con Él. Pero nos olvidamos rápidamente de que eso existe. Nuestra naturaleza nos hace olvidar muy pronto, ¿no? Pero eso no lo hace menos cierto. No hace menos cierto que Dios está ahí. Tenemos un Dios todopoderoso a nuestro lado. Y el salmista utiliza 4 figuras para hablarnos sobre este Dios todopoderoso. Porque realmente no es fácil describir a un Dios así. Así que utiliza figuras para hacerlo. Las 2 primeras están en el versículo 1. Nos habla de refugio y de fortaleza. Refugio y fuerza. Cuando uno visita algún lugar de castillos, alguna ciudad amurallada que tenga un castillo, a su alrededor ves murallas, ¿no? Murallas que protegen el castillo, protegen la ciudad, y no están construidas sobre arenas, están construidas sobre rocas, sobre piedras, ¿no? Y eran lugares a los que acudir cuando te atacaban para protegerte. Estaban diseñadas para eso. Eso te daba esperanzas de seguir viviendo, y el hecho de saberte protegido te animaba a luchar también, ya que sabías que esa muralla te ofrecía cierta protección. Esa es la imagen que tenemos aquí de Dios, como un refugio
a un lugar al que acudir y como fuerza. Es decir, Él protege, pero también capacita al pueblo. Le da la capacidad de poder seguir luchando. Nos capacita. La fuerza es la capacidad de Dios para proporcionar a su pueblo el poder seguir adelante. Y el refugio es algo defensivo, es un lugar de protección. Así que nos da las dos cosas, la protección y la capacidad para seguir luchando. Nos hablan de estos dos elementos, uno externo y el otro interno. Uno defensivo y el otro una capacidad ofensiva para poder seguir luchando. Las dos primeras representaciones de la fuerza de Dios que nos da para ayudar a su pueblo. En tercer lugar, versículo 6 nos dice que Él levanta su voz y tiembla la tierra. Dios no necesita hacer caer hacer caer fuego del cielo para que se derrita la tierra. No lo necesita. Necesita únicamente su voz. No necesita manos, no necesita brazos, no necesita una máquina especial, un láser que derrita las montañas. No necesita eso. Simplemente su voz es suficiente. El poder de Dios se ve en el poder de su palabra. Todo lo que tiene que hacer es decirlo, y sucede. Y su voz ha creado, ha formado, ha dado vida a través de su voz. Pero su voz también puede destruir. Y es precisamente su voz, es precisamente su palabra la que utiliza para alejar el miedo de nosotros y darnos confianza en Él. Precisamente su palabra. Y en cuarto lugar, vemos en el versículo 9, Él hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, rompe los arcos, quiebra las lanzas, quema los carros en el fuego. Dios derrota y aplasta a los enemigos de su pueblo. No importa lo feroz ni lo fuerte que sea, no importa, ni con qué armas cuente, ni lo terrible que sea su ejército, no importa. Cuando Él dice basta, se acabó. No solo se acaba en ese momento, cuando nosotros dejamos de sufrir o de pasar por esa dificultad. Este texto nos lleva un poco más allá. Nos lleva al momento de la eternidad, nos lleva hasta la eternidad. Habrá una paz final duradera, plena, eterna. Con Dios, en su fuerza infinita, lo hará. Así que este es el primer aspecto de este salmo. La fuerza infinita y eterna de Dios. Dios es fuerte y confiamos en Él. Lo segundo que vemos en el salmo es que Él está presente con el fin de poder ayudarte. Y esto es sorprendente, ya que acabamos de ver su fuerza, porque podría no ayudarte. Mira, ya te he librado, ahora búscate la vida. Ya estás libre de todos tus problemas. Ahora anda solo. Ve yendo por ahí. Pero no hace eso. Dios no es así. Podría simplemente ayudarnos y después dejarnos que nos espabilemos, ¿no? Pero va a seguir estando ahí, apoyándonos siempre. Y es sorprendente si estás de su lado, pero también es sorprendente si no lo estás. Porque si estás en su contra, también te vas a sorprender. Porque estar en su contra es aterrador. Te sorprenderás por eso. Porque estar en contra de Dios es algo aterrador. Dios es nuestro refugio, nuestra fuerza, nuestra ayuda segura en los problemas, en los momentos de angustia. Así que Él no solo es fuerte, con una fuerza infinita, sino que está presente siempre para ayudarnos. No solo es capaz de ayudar, sino que Él está deseando hacerlo.
Él está deseando ayudarte y demostrar su poder. Estar cerca, ser accesible. Y los versículos 4 y 5 nos explican qué significa que Dios sea una ayuda disponible. Nos dice, un río de alegría llena de vida la ciudad de Dios, la santa morada del Altísimo. Dios está en esa ciudad y no se moverá. Dios la ayudará al despuntar el alba. Bueno, hay dos tipos de aguas en este salmo. Tenemos el río y tenemos el mar. Son dos tipos diferentes. El mar es un agua inquieta, furiosa, inestable, peligrosa. No sé si alguna vez habéis estado en barco en una tormenta. ¿Alguien ha estado en barco en una tormenta? ¿Sí? Algunos sí. Yo también tuve la oportunidad de estarlo. No es agradable. Pensé que echaba los hígados. Literalmente. No es agradable. Y a mí no me pilló la tormenta, me pilló la resaca de la tormenta. Y aún así lo pasé muy mal. Ese es el tipo de aguas. El mar, en este salmo, es un agua amenazante. Pero tenemos otro tipo de agua, un río. Y es un agua muy diferente. Es un agua predecible y es un agua que lleva vida, que nos aporta vida. Un agua que mantiene viva una ciudad cuando está siendo sitiada por un ejército extranjero. Este río que nos habla en el Salmo 46 no solo mantiene viva la ciudad, sino que la llena de alegría, la hace feliz. Y fíjate que en el contexto en el que estamos es en medio de una situación angustiosa, una situación de crisis. Y sin embargo, nos habla de alegría, nos habla de gozo, que ese agua nos trae alegría en medio de esa dificultad. Hay gozo, incluso en el dolor, incluso en la amenaza. Porque este río está lleno de vida, está presente con su pueblo para sostenerlo en medio de la dificultad. Nuestro Dios, como refugio, como fuerza, no solo nos ayuda a pasar por la crisis, sino que en medio de esa crisis nos aporta gozo, nos aporta alegría. La ayuda de Dios no significa que su pueblo se mantenga alejado de las crisis, sino que Él nos mantiene a través de ellas. Pero este río y esta ciudad plantea una pregunta. ¿Dónde está? ¿Dónde está esta ciudad? Esta es una ciudad en particular. El Salmo habla de una ciudad que Dios alegra con el agua de la vida y con su presencia. Y aquí en el contexto del Salmo, en el contexto del Antiguo Testamento, está hablando de Sión, la ciudad de Jerusalén, el lugar que Dios eligió para estar en medio de ella, para que no se mueva, que no se tambalee. Pero esto es bueno para nosotros y es significativo cuando leemos el Salmo 46 en este año 2023. Ya no hay un lugar físico, ya no hay un lugar físico en particular donde Dios haya prometido un favor y presencia especiales. Ahora hay una persona en particular, que es Jesús, el Hijo de Dios. Los cristianos no nos reunimos en una ciudad en particular, no vamos a Jerusalén, se puede ir, pero no vamos a Jerusalén. Nos reunimos en una persona en particular en busca de refugio, en busca de fuerza, en busca de ayuda oportuna en tiempos de angustia. Y lo hacemos juntos para formar un pueblo formado por personas que somos morada del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y el conjunto de personas que tienen el Espíritu Santo morando en ellas nos llamamos iglesia. No una institución, sino un cuerpo vivo. Y en este lugar, donde Dios elige estar presente en nosotros, con toda su fuerza, es ahí. Una vez en la antigua Jerusalén y ahora en Jesucristo, en su cuerpo. El versículo 5 le dice, no será conmovido. El versículo 2 nos habló de montañas cayéndose en el mar.
La verdad es que es una imagen bastante catastrófico. El versículo 6 habla de reinos que se tambalean, a punto de caerse. La naturaleza se mueve, las naciones se mueven, se tambalean. Y el versículo 2 dice que en su ciudad elegida no será conmovida y no será derrotada a través de él. Lo cual no significa que el pueblo de Dios no será zarandeado, lo será, lo seremos, lo somos, lo estamos siendo. Tenemos problemas en todos los ámbitos de nuestra vida, familiares, económicos, sociales, laborales. Tenemos muchísimos problemas. La diferencia está con quién pasamos esos problemas. Y en la crisis promete la ayuda de Dios. Pero fíjate, no con nuestro calendario, sino con el calendario suyo, con el calendario de Dios. Versículo 5. Dios la ayudará cuando llegue el amanecer. Es una expresión muy gráfica que se utiliza varias veces en la Biblia. En Éxodo 14, mientras el pueblo de Dios está saliendo de la esclavitud en Egipto, tenía el Mar Rojo delante y los egipcios detrás, persiguiéndolos con 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto. El pueblo tiene miedo, entra en pánico, normal. Tú y yo también lo haríamos. Estamos en Éxodo 14, verso 7. Es una situación de vida o muerte, lo es, porque si los egipcios los capturan, acaban con ellos. Y aquí no tenemos una ciudad amurallada, no tenemos murallas que nos protejan, no tenemos una ciudad fortificada, tenemos un mar detrás y un ejército delante. Y en medio de esta crisis Moisés les habla a su pueblo diciendo, no temáis, estad firmes y sed testigos de la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Así que Moisés levanta su vara, el mar se divide en dos y el pueblo de Dios camina por tierra seca. Los egipcios le siguen y por el mandato de Dios Moisés extiende su mano y el mar cae sobre ellos. ¿Cuándo? Éxodo 14, 27. Cuando apareció la mañana. Cuando amanecía. Para cada momento de dificultad, para cada momento de angustia, Dios tiene un amanecer diseñado para nosotros. Él hace que amanezca. Tu amanecer va a llegar, llegará ese amanecer. La ayuda de Dios no significa que su pueblo sea mantenido alejado de la crisis, sino que Él sostiene en medio de la crisis. Y en su tiempo perfecto, cuando el amanecer designado llega, Él rescata al pueblo de sus problemas, preservándonos durante esa noche, sea larga o sea corta. Y lo cual nos lleva al último aspecto de este pasaje. Nos dice que Él será exaltado. Al final nos dice, seré exaltado. Lo cual es sorprendente. Dios es fuerte. Está siempre listo para ayudar. Nos preserva y nos da gozo en medio de las dificultades. ¿No es eso suficiente ya? ¿No es suficiente con que Dios haga eso? ¿Qué tiene que ver la exaltación de Dios con la ayuda que necesitamos en momentos de angustia o de crisis? ¿Por qué en el momento más álgido del Salmo, en el versículo 10, cuando nos dice, estad quietos y reconoced que yo soy Dios? ¿Por qué Dios dice aquí, yo seré exaltado entre las naciones, seré exaltado en la tierra? Bueno, hay que poner el verso 10 en contexto. El versículo 8 hace una invitación a todos, a los enemigos de Dios también y a su pueblo. Es una invitación a cualquiera. Dice, venid, ved las obras de Elohim, del poderoso, que ha traído desolación sobre la tierra. Y es una expresión un poco extraña, ¿no? Lo de desolación. ¿Por qué desolación?
Bueno, recuerda, todo lo que Dios tiene que hacer es utilizar su voz y ocurren cosas. Como vimos en el verso 9, cuando Él lo decide, en su tiempo perfecto, hace parar las guerras, rompe los arcos, destroza los escudos, quema los carros de guerra y las máquinas de asedio con fuego. Y aquí Dios está invitando a observar qué es lo que ocurre con el enemigo cuando Dios protege a su pueblo. Ved las obras del Todopoderoso, del que no hay nada que se le pueda interponer. Ved que es una causa perdida enfrentarse al Dios vivo. El versículo 10 entonces hace otra invitación, es una invitación para todos, es una declaración culminante del Salmo: estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Y aquí hay un cambio. Fíjate, la primera invitación, el versículo 8, la hace el salmista: venid, ved las obras de Dios. Pero ahora en el versículo 10 es Dios mismo el que habla, el que emite la invitación. Él pronuncia su voz a las naciones que se ponen en su contra y a los reinos que se tambalean. Es una invitación al mundo de hoy también, a nuestra sociedad. Y habla en medio del caos, en medio de la ira en la que vivimos y la tambaleante situación, y dice: estad quietos, parad, dejad las armas, parad la guerra y la destrucción. Tranquilos, paraos a pensar, a reflexionar. Estad quietos y mirad hacia mí. Deja de mirar a tu alrededor y mira hacia arriba. Reflexiona y reconoce que tú no eres Dios, lo soy yo. Tú no eres fuerte, lo soy yo. Tú no eres digno de ser exaltado, yo sí. Cuando nos paramos a pensar, a reflexionar sobre nosotros, nuestra situación, entonces reconocemos que Él es Dios y es digno de ser exaltado entre las naciones, por toda la tierra. Para el pueblo del pacto de Dios, Israel, en aquel entonces, y para el pueblo del pacto hoy de Cristo, la exaltación de nuestro Dios es nuestra salvación. Su exaltación es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra fuerza. Dios nos invita a pararnos a pensar cuando todo a nuestro alrededor se tambalea. Paremos a pensar. La certeza de que Él será exaltado es una roca firme bajo nuestros pies. Es el suelo firme que estamos deseando pisar. Es la garantía de nuestra ayuda. Es nuestra fuerza. Al llegar a la mesa, alrededor de esta mesa que tenemos preparada con pan y vino, recordamos que el Salmo 46 no es la última voz que el Señor dijo: estad quietos. El Salmo 46 no fue la última vez que lo dijo. Dios mismo, en carne humana, durmió en medio de una tormenta. Alberto y Rafa, en la tormenta no estábamos dormidos, ¿no? ¿En el barco? No. Jesús sí. Jesús estaba dormido. De hecho, la situación era tan desesperada que los discípulos entraron en pánico. Era una situación de vida y muerte. Y Jesús, cuando lo despertaron, no estaba nervioso. Se puso en pie y puso paz en medio de la tormenta. Y se hizo una gran calma. En Jesucristo conocemos al Dios del Salmo 46. Y en Él se unen, en Jesucristo, la fuerza para salvarnos, su presencia en todo momento y la exaltación de aquel a quien recurrimos en momentos de crisis. Que dice: paz, estad quietos,
descansad, reflexionad, pensad y reconoced que yo soy Dios, porque yo seré exaltado, todos me exaltarán. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, porque tú eres nuestro refugio, nuestra fuerza, y en ti nos podemos acoger, nos podemos refugiar, Señor. Gracias porque lo haces posible. Y no hay nadie como tú en todo el universo. Gracias por ser esa persona en la que nos refugiamos y en la que alcanzamos salvación, Señor. Gracias. Amén.